Bienvenidos a este canal de YouTube Tendencias de nuestro tiempo. Y el día de hoy el pastor Natividad Ramos Ramos continúa con esta serie de mensajes a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 1 al verso 11. Y el tema de este mensaje es libres de la ley por el Hijo. Desde la Iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano con ustedes. Vamos a entrar al mensaje de esta mañana, que estamos hablando acerca de la carta a los Gálatas, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. También digo, dice Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Y es muy cierto, ¿verdad? Pues el niño será heredero a distancia, pero no es distinto del siervo que lo cuida, porque el siervo no puede disponer de la herencia y ese chamaquito tampoco. Dijo Pablo en que son distintos. Sin embargo, hay que tener una apreciación, que ese siervo que cuidaba al niño le llamaban el ayo, y que ese siervo, el ayo, representaba la ley. Así también dice, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, de lo que prediqué el domingo pasado, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y aquí está la clave. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Temo que no haya trabajado yo en vano, dijo Pablo. Cerró ese reclamo diciendo, tengo mucha aprensión de que con ustedes trabajé en vano. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por esta mañana
de reunión de tu palabra. Te rogamos, Señor, que abra nuestros corazones para entender la fe y que ésta tenga razón de ser. Ayúdame, Señor, guíame para trazar las cosas con verdad, con justicia, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Solamente a manera de un breve repaso, diré que el apóstol Pablo había fundado las iglesias de la Galacia, que sería una rama de los franceses, que tenían una virtud, si le va a llamar virtud a la inversa, que eran muy volubles, muy cambiantes, y que fueron un dolor de cabeza para el apóstol. No hay cosa tan agradable como construir creyentes que los vea usted dentro de 10 o 20 años y digan: estamos arraigados en la fe, seguimos creyendo al Señor igual. Es muy desagradable cuando usted se los encuentra después de una buena cantidad de años y descubre que ya tienen caminos distintos a la fe, porque son gente cambiante, movidos por cualquier viento de doctrina, dijo Pablo. Y el apóstol había trabajado mucho. Yo decía que ese primer viaje misionero, lo hicieron Pablo y Bernabé, y que al principio se decían Bernabé y Pablo, porque Bernabé como que era el que tutelaba el viaje hasta Chipre. Pero cuando entraron al continente asiático, la Biblia dice Pablo y Bernabé, porque era el titular del llamamiento misionero, que acompañado por Bernabé está bien, pero el titular era Pablo. Desde luego, Pablo se llevó las pedradas. Acuérdense que en Listra, yo decía que es cierto que fue muy propicio el tiempo. Alejandro el Grande conquistó el mundo e hizo que las naciones aprendieran el griego, de tal manera que se generalizó el griego. Imagínense lo que sería llegar de un pueblo a otro y cada quien habla otro idioma. Pues de aquí a que Pablo aprendía ese idioma, ya se había acabado el mundo. Pero Dios previó, mandó a Alejandro el Grande. Hizo universidades, muchas universidades. Alejandro el Grande era un hombre erudito, no era un peleorero de ahí del barrio, no, era un hombre erudito. Y él sabía que la educación emancipaba a la gente de su miseria. Y entonces se generalizó en el imperio el griego. Por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego, en el griego koiné. Y resulta que, imagínese que el Señor le dijera: ahora sí, mi predicador, predíqueles en griego, que al cabo todos le van a entender. Qué maravilloso que Dios previó eso y mandó a Alejandro el Grande. Pero luego viene el Imperio Romano, y sin duda Dios puso en el corazón del César: haz muchos caminos a todas las naciones, empedraditos, bien bonitos, como están haciendo los indígenas en Oaxaca y en Guerrero, muy hermosos. De tal manera que el Señor diría: ahora sí, mis predicadores pueden llegar rápido. Fíjense, vean ustedes el detalle en función de tiempo, más facilidades para mover el Evangelio. Y sobre todo, las naciones eran muy belicosas, se mantenían peleando. No sé dónde se ha oído eso. Pero el Imperio Romano estableció lo que se conoció como la Pax Romana. Las naciones bajo el Imperio Romano no podían hacerse guerra entre naciones, no se los permitía el imperio.
¿Y qué les parece a ustedes una generación, un tiempo cuando no hay guerras? Pues Pablo, imagínense, en medio de los flechazos y las espadas, déjenme predicarles, no le iban a ir, iban a querer salvarse ellos. Pero Dios dijo, mira Pablo, para que puedas predicar a todos, se va a establecer la paz romana, que es la paz del temor. Y entonces Pablo y todos los predicadores de Cristo pudieron llegar rápido, por buenos caminos, hablarles en griego, y no había pleitos, y tenían tiempo para oírlo. ¿No es una maravilla esa manera? Yo digo que sí, es una reflexión mía, me gusta mucho, porque yo me emociono solo con esas historias. Y Pablo levantó una cantidad muy grande de iglesias, no nomás las que están en el libro de los Hechos, mencionadas como iglesias principales, pero dice que en toda la provincia alrededor. Y yo decía ahorita que era el titular, sí, nada más que tenía que llevarse las pedradas. Y en Listra, estaba predicando y toda la gente estaba muy atenta. Había uno que le oía atentamente y que es la clave para recibir bendición de la palabra: el que oye atentamente y no está distraído. ¿Sí? Iba a decir que no está mandando chat, mensajes, pero tiene una velocidad que han adquirido que qué barbaridad, increíble. Pero ¿por qué el Señor no me oye? Pues porque no le oíste tú a Él, tan sencillo. Y estaba atento, y la palabra que Pablo decía, que era la palabra de Dios, engendró en ese hombre cojo, engendró la fe. Y Pablo, teniendo sensibilidad espiritual, se dio cuenta que el hombre tenía fe. Nunca había oído a Pablo, nunca, no sabía nada de ese pagano. Primera vez. Y Pablo detectó que la palabra le había producido fe, y le dijo, levántate sobre tus pies. A la voz, y el hombre se levantó. Y de allí querían adorar a Pablo y a Bernabé. Sí, ¿ustedes se acuerdan de eso? Decían que Bernabé era Júpiter, porque era el de mejor presencia. Yo soy ya es una indirecta con Pablo. Y de Pablo decían que era Mercurio, pues porque era el desgarbado, pero era el mejor orador. O sea, caminaría medio choquito, pero los mensajes eran categóricos. Y allí le dieron una pedriza, a grado tal que lo dieron por muerto los paganos, no los hermanos, los paganos, y lo aventaron ahí afuera de la ciudad, afuera de los muros de la ciudad. Y los hermanos recién convertiditos, el creyente recién convertido es una maravilla, está sano en las cosas. Salieron los hermanos ahí afuera de la ciudad y oraron por Pablo, y regresó Pablo. Quiere decir que estaba muerto, pero ellos oraron para que resucitara. ¿Y qué creen que hizo Pablo? Se regresó a la ciudad. Eso era el amor por el mensaje de Jesucristo. Pablo era un enamorado. Estas iglesias que él fundó, resulta que llegaron los judaizantes diciendo que Pablo no les había dado un evangelio completo y que ellos llegaban precisamente para explicarse. Y es lo que siguen diciendo el día de hoy los judaizantes. Alguien me dijo, oye, pues ¿qué tienes pleito con los judaizantes? Con su doctrina, y con ellos también, porque arruinan el cuerpo de Cristo, arruinan el rebaño del Señor, que le costó precio de sangre. Y ningún predicador y ningún pastor puede ser indolente y tolerante. Cuando le escribe a Tito a la isla de Creta, le dice, Pablo, cuídate de las vanas. Y en eso iban pasando, yo creo, los judaizantes, unos judíos. Y Pablo dice, ahí van los judaizantes, miren esos, los de la ley, de los de la circuncisión. Pero a grande voz, que yo le dije a Pablo, hombre, sé más discreto,
O sea, ¿para qué así en público decírselas? Dijo, no, Señor. Cuando se trata de defender la vida de la iglesia de Jesucristo, usted tiene que decirlo en público para que la gente se entere. Hasta eso, la defensa de la fe significa no a la cortesía. Ahora tenemos mucha cortesía con todo el mundo. Pero bueno, estilo mío. Decía un viejito, ya agarraste el surco atravesado y así te vas. Y sí, agarré el surco atravesado. Pero este evangelio costó mucho. Y Pablo nos está dando toda una cátedra muy interesante. Y nos habló del niño muy famoso. ¿Se acuerdan del niño muy famoso? Era el niño que lo veía usted, que lo llevaba un siervo llamado Elayo. Lo llevaba a la escuela, lo traía a la casa. Él se encargaba de su educación. De tal manera que Pablo ilustra que ese ayo representa la ley. El problema es que mientras ese muchacho anduviera con ese ayo, significaba que no podía recibir herencia. Y Pablo está diciendo, los que están bajo la ley, están bajo ayo y consecuentemente bajo la ley no tienen capacidad de recibir herencia de Cristo Jesús. Yo no sé si esto se ha entendido o no. Y he leído la Escritura y hemos dicho en otros sermones, en el pasado, que de siervos fuimos levantados a la posición de hijos. Oiga, porque si usted es siervo, usted no puede recibir herencia. La herencia son para los hijos. Y entonces tiene que estar libre del ayo, no bajo la ley. Bajo la ley nadie recibe ninguna herencia. Y en tanto nos otorga calidad de hijos, entonces Pablo dice que somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos en los términos en que Cristo es heredero. Pues ¿qué heredó Cristo? Lo hicieron heredero del universo entero. Todo lo que existe, la creación entera, es suya. Alabado sea Dios. Y Él es nuestro Salvador. Y Él es nuestro hermano mayor. Estamos bien asegurados. Bajo condición de hijos, es la única manera de heredar. Bajo la ley, usted es como el chamaco que lo lleva el ayo, que significa que bajo la ley no puede recibir ninguna herencia en los términos de la promesa de Abraham. Nunca en calidad de siervo se recibe nada. Y yo pregunto, ¿usted se siente hijo de Dios por Jesucristo? Amén. Yo escribí aquí, usted me va a decir que sí. Pero esa apreciación nos lleva a otra pregunta. Si usted dice que sí es heredero, ¿por qué es hijo? ¿Cómo sabe usted que es hijo de Dios? Digo, porque lo platicamos, ¿sí? Porque Dios ha puesto su espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo lo he explicado en otros temas. Es decir, Juan el apóstol en su primera carta, el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón el que es nacido, el que cree en Cristo, es nacido de Dios? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Acuérdese usted que en el río Jordán, cuando salía del agua, el Espíritu Santo descendió de los cielos en forma corporal de paloma y se posó sobre él. Y el Evangelio dice, y fue lleno del Espíritu Santo, y a partir de ahí se convirtió en su tutor.
el que lo guiaba. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con lo que acaba de decir? En el sentido de que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido nuevo. Porque el que reconoce y entiende y cree que Jesús es el Cristo, está reconociendo que lo que testificó el Espíritu Santo es la verdad. Alabado sea Dios. Vamos de nuevo. El que cree en Cristo y lo confiesa, es como decir: yo le creo a la confesión del Espíritu Santo que posó sobre Jesús y le ungió. ¿Y luego qué? Cuando hace ese testimonio el hombre, el Espíritu Santo, que es el que vino sobre Jesús, viene sobre el hombre, que es un inconverso, viene sobre él y hace la nueva criatura, la engendra. Porque es el Espíritu Santo el que hace nacer la nueva criatura, hermanos. Amén. Y entonces el Espíritu Santo, cuando hace la nueva criatura en Cristo, el Espíritu Santo entra en el creyente. Por eso todo aquel que es nacido de Dios tiene al Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo da testimonio que ese es un hijo de Dios. Alabado su nombre. ¿Entendieron ese proceso? Yo sé que sí, hasta me lo pueden predicar. Es una maravilla de veras el Evangelio de Jesucristo. Es más, le voy a decir una cosa. Siempre he creído que por eso Dios quiso, el Espíritu de Dios confundió las lenguas y haber dicho: voy a hacer una lengua altamente conceptual, que pueda decir, que tenga palabra para todo, desde luego para que expresen el misterio de la piedad, lo desglosen en griego. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cómo está la previsión? Es que un mensaje tiene mucho parentela y a mí me emociona no pasarme por alto y voltear a ver de vez en cuando un pariente y digo: voy para allá. Cualquiera que confiesa y cree que Jesús es el Cristo, lo hace nacer de nuevo. Y dice Juan: pero cualquiera que confiesa que Jesús, además de ser el Cristo, es el Hijo de Dios, este vence al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque confesar que Jesús es el Hijo de Dios es testificar que le cree al Padre, que en el bautismo dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Amén. Alabado sea Dios. Y así como Cristo fue victorioso, el que confiesa que Jesús es Hijo de Dios reconoce que es Dios y no un mero judío. Qué detalles tan bonitos, ¿verdad? Dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y le voy a decir algo. Usted no necesita hacer toda una, como dijéramos, no necesita hacer todo un procedimiento largo, tedioso, para darse cuenta que es hijo de Dios. En el instante en que usted quiere saberlo, es como oprimir un botón. Si usted es capaz de decirse a sí mismo: sí, soy hijo de Dios, sin titubear, sin tener ninguna aprensión, entonces está respondiendo que cree que Jesús es Dios. Y con estas verdades en el alma es que avanzamos al capítulo 4 de esta carta. Y leí varios pasajes hasta el versículo 10 inclusive, pero vamos a empezar por el 8 y el 9, en los cuales Pablo pone de manifiesto dos cosas. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ciertamente en otro tiempo. Pablo está manejando un contraste de tiempos muy interesante y va a decir: en otro tiempo, y luego va a decir: más ahora en este tiempo. Y hace una comparación extraordinaria. Ciertamente en otro tiempo,
Ahora, es lo más lógico que sucediera con ellos. No hay ninguna novedad. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y mezquinos elementos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿A quién le estás diciendo, Pablo? Porque la iglesia está compuesta de judíos y gentiles. ¿Le estás diciendo a los gentiles? Pues veo dificultad para aplicárselos. Porque pues ellos no eran gentiles que del paganismo más profundo fueron sacados con la predicación de Pablo. Entonces ellos no habían conocido la ley tampoco. Pero Pablo está diciendo, ustedes quieren volver. Ahora, él va a decir, más ahora, conociendo a Dios. Antes ustedes servían a los ídolos, porque no lo conocían. Pero ahora ustedes, hermanos, conociendo a Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y mezquinos elementos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Y sabe qué significa eso de rudimentos? Significa en el origen, en la etimología de la palabra, lo que es bruto. Digo, no significa tontez. Significa esas cosas que son de principios. Si es una ciencia, serían los rudimentos, los primeros pasos de la ciencia. Ya avanzó, pero tú quieres volver a esos puntos de principio. O también, si no le gusta ese, pues este otro que significa ser primitivo. Mire, están haciendo algo que me dejó a mí perplejo. Dijo Pablo, ¿cómo que os volvéis de nuevo a los débiles y mezquinos elementos? ¿Quién es un mezquino? El que no da nada, como las piedras. Pero un mezquino no da nada. ¿De qué está hablando Pablo? Está diciendo, mira, el paganismo, como el judaísmo, es mezquino porque no te da nada. Frente a Cristo que te lo dio todo. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Débiles y mezquinos. Y si es débil, pues a nadie puede ayudar por debilucho. Pero dice, y habiendo sido hechos libres por Cristo, los sacó donde la ley los tenía arraigados en prisión. Que yo hice aclaración, se lo voy a volver a hacer. Aunque sí es cierto, hermano, me confieso un predicador repetitivo. Pero la pedagogía enseña que la repetición es necesaria porque corrige las falsas concepciones y afirma las verdaderas. Y ese me acuerdo todavía de lo que hacía la clase de Gregory. Quién sabe quién sería, pero estaba tremendo, extraordinario. Y todavía me acuerdo de eso. Por si me pregunta que si tengo memoria. Estamos hablando de algo que aprendí hace 57 años. En unas clases que nos dieron por allí sobre pedagogía. Y Dios ama la pedagogía. Y Dios ama entre la pedagogía. Hay una precisión, hay algo que se llama repetición. O sea, usted le graban algo aquí en este almacén. La palabra de Dios se la graba. ¿Ve la importancia de grabar la palabra de Dios en la mente de la gente? Se le quedó grabado. Yo me maravillo de gente que me dice, hace 29 años o 30 años usted fue y nos dijo esto. Qué bueno que enseñé bien según lo que se dijeron. Y no que me reprocharan, usted dijo esto y ahora anda diciendo otro. Entonces ya grabaron. Pero Dios le puso a la memoria un botón que se llama repetición.
nomás oprime el botón ese de la repetición y la memoria le regresa todas las cosas que usted tiene grabadas. Y ahí es donde el hombre recoge esa información que estuvo grabada, que no le tomó sentido, que no le interesó, pero ahora está en crisis y sí le interesa. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Grábese. Y que luego la pone en la balanza de la reflexión. Es que es una materia encantadora esa de... Creo que me saqué un 100 en pedagogía. Casi quiero decirle que todavía me acuerdo quién lo firmó. Hace 50 y tantos años. No es presunción, pero está bien. Amén. Y entonces, yo soy repetitivo, porque después de repetirlo tanto, algo se queda. ¿Sí? Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Dios, se las repetirás a tus hijos y a los hijos de sus hijos, en la mañana, en la tarde, al acostarse, levantarse, cuando ya dice, ya está bien, fue mucho. Y Dios sigue diciendo, sígueselo diciendo para ver qué se le queda en la cabeza a este. Alabado sea Dios. Maravilloso. Me encanta la pedagogía divina. Y entonces, como yo veo que Dios autoriza la repetición, pues yo me hice repetitivo, y si me reclaman algo, los mando al Deuteronomio. Pero es bueno, hermanos, es bueno esto del arte de la repetición. Yo les había enseñado, y si este sermón es para repetirlo, no le hace. Yo he dicho, pues soy el pastor, ¿quién me va a decir que no? Pues no. Yo les había dicho que el hombre pecó contra el Altísimo y su deuda es infinita, porque pecó contra el infinito, y él, como ser limitado, infinito, no puede pagar una deuda infinita. Había una promesa de que alguien iba a venir a bendecir a las naciones de la tierra. Maravilloso. Cristo anunciado desde la eternidad. Alabado sea Dios. Cristo anunciándose. Anunciando que Él era muy bueno, precioso. Si no fuera bueno. Yo siempre he dicho, Él es muy bueno y muy buen Padre y es excelente Señor. Amén. Y entonces Dios le entrega ese expediente. Lo voy a ilustrar de esa manera. No soy un leguleyo, no soy alguien que conozca mucho de leyes, conozco nada más lo que me interesa. Y entonces Dios entrega al tribunal de su justicia, le entrega el expediente suyo y el expediente de la raza humana. Ahí están, y aquí están los expedientes de estos culpables. Y la ley exige condena para el culpable. La ley no negocia. No negocia. Por eso, cuando alguien enseña una doctrina que dice que al final de cuentas Dios es amor y que va a perdonar a todo mundo, ¿sí? ¿Podrá Dios perdonar a todo mundo? Pues claro que sí, pues sí, es el Señor, es su majestad el Rey. ¿Lo creen, muchachos? ¿Lo creen ustedes? Él puede perdonar, pero no lo hace. Porque si Él perdonara de esa manera, pasaría y pisotearía su propia justicia. Y Dios quería salvar al hombre, pero no violentando sus leyes ni su justicia. ¿Qué quería la justicia? Que le pagaran. Y entonces Dios envió a su Hijo, alabado sea Dios, para que pagara la deuda. Es hermoso el Evangelio, ¿verdad? Para que pagara la deuda. Y resulta que cuando Cristo hace eso en su sacrificio en la cruz, legalmente le paga a la justicia divina, la satisface, queda conforme con el pago que se ha hecho.
El pago a costo del castigo, nada más que no lo llevó usted ni yo, lo llevó el Señor. Alabado sea su nombre. Maravilloso. ¿Cómo no decir, Señor, qué bueno eres? ¿Cómo no decirle, Señor, eres digno de la honra y la gloria y la alabanza? Porque nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua. Alabado sea su nombre. Y entonces, habiendo pagado Él, yo decía, ¿qué hizo la ley con nosotros? Al juzgarnos como indiciados, voy a usar ese término que es legal. Y la casa de arraigo, la ley metió la raza humana en casa de arraigo y nos nombró como indiciados, es decir, nos indicaba, nos señalaba como responsables de una conducta perversa y nos encerró y no podíamos salir de allí nunca. A ver, ¿cómo está eso? No podía salir. Pues el problema está, imagínense que alguien que no arregló su fe en Cristo, su expediente está abierto. Y entonces dice, no, ya se murió hace 2,000-3,000 años. Ya la ley ya no puede hacer nada, que no puede hacer nada. Jesús dijo un día, los hombres, los hijos, oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán de entre los muertos. Alabado sea Dios. Y se levantarán para ser traídos ante el tribunal de Cristo. ¿Hay escapatoria? No hay escapatoria, pero sí hay una escapatoria. Vaya con Cristo Jesús. Y ahí se arreglan las cosas. Alabado su nombre. Y entonces cuando Cristo pagó por esos que estaban allí indiciados, y no eran juzgados todavía, los tenían señalados y en arraigo, casa de arraigo, yo lo uso esa palabra, y no están juzgados. Por eso enseñamos que la Biblia no autoriza que se piense eso de que ya se murió, ya está juzgado Dios, el pobrecito, no, hombre. Dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque el Padre no juzga a nadie, el juicio se lo entregó al Hijo. Qué interesante. El mismo que va a juzgar a la raza humana, ahorita es el mismo que te dice te perdono. Creen en mí, crean en el que Dios ha enviado, y entonces vuestros pecados serán perdonados. Y es muy bonito eso de que se comenta, ¿verdad? De una ilustración de alguien que fue un hombre malo, perverso, muy joven, y el Señor lo perdonó, lo salvó. Y ancianito de ancianito, pues a algunos que se les olvidan las cosas, ¿no? Fue al lugar donde había sucedido eso, donde el Señor se lo convirtió, y se hincó y le dijo, querido Señor, ¿de qué me perdonaste? Y el Señor se rascó la cabeza y dijo, no me acuerdo. Alabado sea Dios. Vivo yo, Jehová, que nunca jamás me acordaré de tus pecados. Esta es una bella historia. ¿No dice el canto eso? ¿Cómo dice? Gracias, hermano. Qué bella historia acerca de la obra que Cristo hizo para redimirnos. Y entonces, como ya la ley no tenía causa contra nosotros, ¿por qué no? Pues porque ya hubo quien pagara. Yo he dicho, Jesús nos dejó en cero deuda. Eso es hacer un verdadero pago, cero deuda. No hay nada si vamos a Cristo. Y cuando Cristo paga esa deuda, la ley ya no puede detenernos. Ya no me puede decir, estás indiciado, estás arraigado en espera de juicio, en espera de que no sé yo. La ley dice, tienes libertad de salirte. Alabado sea Dios, porque la deuda está pagada.
Pues a eso de pagar la deuda por el hombre y rescatarnos de estar debajo de la ley. No está condenando a la ley, está diciendo esto: los tenía retenido la ley. ¿Para qué? Para castigo, para juicio y castigo. De entonces, la ley no pudo ya detenernos. Y a ese acto de sacarnos debajo de la ley que nos tenía no sentenciados, pero sí indiciados, se le llama redención. ¿Cómo le suena esa palabra? Es decir, qué palabra tan hermosa. Mire, la palabra redención es más hermosa que la palabra salvación, según mi punto de vista. Redimir es rescatar. Alabado sea el Señor, alabado sea Él. Entró a territorio de la justicia divina, pagó y dijo: vengo por estos. Y fuimos rescatados, fuimos redimidos. ¿Redimidos para qué, Señor? ¿Para qué ser redimidos? Dice, para adoptarlos. Esa adopción es preciosa, que yo lo he dicho muchas veces también, que a veces me dicen: ya lo ha dicho muchas veces, pero yo he aprendido que no hay una cosa que se diga tantas veces como para que ya no merezca que se vuelva a decir. Porque esto es inagotable, es un tesoro. Es como decir: me acabo la Biblia al revés y al derecho, me la sé. ¿Sí? Nada de eso. Es tesoro tras tesoro la Biblia. Y entonces, ¿qué es eso de que para que fuéramos adoptados? Bueno, es que éramos siervos. Ya le olvidé un poco el manual. Éramos siervos y estábamos prisioneros bajo las acusaciones de la ley de Dios. Y entonces, pues ¿cómo iba a heredar yo ahí siendo un siervo? Los siervos no heredan, heredan los hijos. ¿No es lo mismo aquí, en este medio? Decía un predicador: a menos que haga chapuza. Sí, es extraordinario. Los hijos, los siervos no pueden. Entonces, ¿sabe por qué? Porque Cristo no vive entre los siervos, porque Él no es siervo. Y nos rescató de ahí, de donde estamos como siervos, condenados, por así decirlo, y nos lleva a su reino glorioso. Qué bonita idea. Entró a territorio de las tinieblas, a un territorio hostil. Mi Señor entró, venció a Satán, venció al titular y nos rescató para su gloria eterna. Alabado sea Dios. Dígame, ¿no es hermoso este evangelio? Es una delicia. Y entonces yo le digo: pero ¿para qué rescatado? Y ahora nos trae ¿para qué? Dijo: para adoptarlos. Adoptarme. ¿Cristo era un hijo adoptado? No, no era un adoptado. Era hijo de Dios porque Dios lo había engendrado. Alabado su nombre. Engendrado por Dios, con naturaleza divina. A Jesús no lo hicieron Dios, Él era Dios. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es maravilla. Esa es maravilla. Por eso yo digo, cuando el Espíritu Santo levanta a Cristo del monte de las olivas para presentárselo al Padre, para llevarlo, yo digo, millones de ángeles tenían que estar haciendo vaya. Alguien me dijo: pero no es mucha imaginación la tuya. ¿Tú crees que los ángeles iban a estar despistados? Si dice la Biblia que deseaban mirar. Ellos querían saber qué había pasado, porque el Hijo se había hecho carne. Alabado sea Dios. Los ángeles estaban interesadísimos. Y cuando se enteran que Jesús regresa, debió ser un momento de felicidad, de algarabía, de manteles largos. ¿Les gusta la idea?
Hermosísimo. Y yo creo que cuando iba pasando le aplaudían. Definitivamente no estoy equivocado. Y hay Biblia, porque no tiene ni siquiera sentido común que no lo hayan hecho. Si no andaba el ángel que vino a remover la piedra, no andaba de alborotador. Llegó como rayo a remover la piedra, la removió y les hizo primero un escándalo los romanos, un movimiento trepidatorio, o sea, la tierra la sacudió así, y luego oscilatorio, que los romanos, los rudos soldados romanos, se quedaron calladitos, se desmayaron. Alabado sea Dios. Si ese ángel andaba feliz de la vida, ¿cómo no iba a ser en el cielo? Debió ser un día glorioso de fiesta. Jesús regresaba victorioso de la tierra. Sí, amén. Y yo puedo pensar que el Espíritu Santo llega y le dice: Padre, aquí está tu hijo, viene victorioso. Y había una petición de por medio que el Señor Jesús le había hecho a su Padre la noche que fue entregado. Juan 17: Padre, glorifícame, hónrame, pero no aquí con esta gente de la tierra, hónrame allá contigo, en presencia de toda la creación, hónrame allá. Y cuando Jesús llega con el Padre le dice: siéntate a mi diestra. Alabado su nombre. Siéntate a mi diestra. Pero ¿por qué no voy a dejar que mi alma huele? Yo decía, no hace mucho, no voy a predicar, le dije a la gente en un auditorio, le dije, no voy a predicar, mejor le voy a decir a mi alma que abra sus alas y vuele para donde quiera. Y recorre la historia de nuestra salvación con el Hijo de Dios. Alabado sea Dios. Hermosísimo detalle. Cuando hablo de estas cosas, luego se pone uno tiernito. Pero pues cómo no, si es una caricia esa historia, es una belleza digna de ser contada por los siglos y los siglos. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es potencia de Dios. Y entonces nos rescató. El Hijo no era adoptado, Jesús no era adoptado, era hijo por esencia, porque fue engendrado con la esencia divina. El que nació, ese bebé, era Dios en bebé. Qué detalle tan bonito, ¿no? Que decía un viejo predicador que era increíble que el universo entero dependiera de los débiles latidos del corazón de ese bebé. No sé si usted diga que está bien, que es bonito eso. ¿Por qué no me voy yo a alegrar? ¿Por qué? ¿Por qué no me voy a alegrar? Claro que sí, me alegro y lloro de emoción. En vez de llorar por tristeza o por malas cosas, llorar por esa hazaña. La hazaña del Hijo es una hazaña única en el universo, jamás contada suficientemente. Y entonces, ahora resulta que nosotros somos hijos de Dios, mas no en el sentido de que Cristo es hijo de Dios, porque nosotros no recibimos la esencia divina para nacer. Pero entonces, en el nuevo nacimiento que tenemos al creer en Cristo Jesús y en la obra del Espíritu Santo, Él ha tomado la naturaleza, por así decirlo, vamos a llamarle gene o el árbol genealógico de Cristo, del Hijo de Dios, de tal manera que nos impregnó en Él, nos puso en Él. ¿No se dice estar en Cristo? Amén. Estar en Cristo y Cristo en nosotros.
Y entonces, como Él es hijo, nosotros somos hijos de Dios por adopción en el Hijo. Amén. Amén. Y yo le digo a Pablo, ¿y para qué quería hacernos hijos? Pues, ¿cómo puedes recibir la herencia? Solo los hijos reciben herencia. ¿Ustedes quieren herencia en Cristo? Yo también. Sí. Y luego, clarito lo dice, para ser adoptados, para recibir la herencia. Entonces todo esto sucedió cuando Él fue a la cruz del Calvario, que a mí me admira mucho la operación del Espíritu Santo. Ahora que estaba enseñando sobre la relación de Cristo con el Espíritu Santo, yo decía que el día en que se dio la crucifixión, el Espíritu Santo llevó a Jesús a la cruz, al altar del sacrificio, donde dice, en Hebreos dice, que por el Espíritu eterno se ofreció en sacrificio vivo. Es decir, el Espíritu Santo, que era el encargado de Cristo, el que lo llevaba, el que lo movía, el que lo impulsaba, lo lleva hacia la cruz, al Gólgota. Pero el Espíritu Santo no se glorifica. El Espíritu Santo tiene un bajo perfil para que solo Cristo Jesús sea glorificado. Alabado sea Dios. Solo Cristo debe ser glorificado en nuestra redención. ¿Y qué haría el Espíritu Santo? Lo llevó a la cruz, indiscutiblemente se retiró de ahí, porque no debía apoyar a Cristo en nada, es decir, en el sentido de otorgarle poder a Jesús el hombre, no en el término del verbo, Jesús el hombre. Porque ahí es donde en eso de que llamada unión hipostática muchos derrapan, pero bastante feo. No, pero ¿cómo Jesús? Pero si es Dios, ¿con qué razón pues no le dolió la cruz? Si los clavos no le hubieran dolido y los azotes no le hubieran dolido, porque usó su poder para que no le dolieran, el diablo hubiera hecho el escándalo del milenio, ¿o no? Diciendo que había sido fraude, que había ejercido su poder. Pero como el Señor Jesús no usó su poder, se presentó al sacrificio como el hombre más desvalido de la tierra. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores experimentados en quebranto, varejón en tierra seca. ¿Quién va a querer ese varejón en tierra seca? Nadie le hace caso. Jesús fue a la cruz. Incluso su padre se alejó de él. ¿O no gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el Salmo 22, que es un salmo profético, allí dice: soy gusano. A otros les contestas, pero yo soy gusano. Y yo le doy un aplauso a Jesús, el Hijo de Dios. Qué bella historia. Qué bella historia. Pablo les está diciendo cómo quieren volver a los rudimentos y mezquinos y débiles, habiendo sido hechos libres, pues Cristo los sacó donde la ley los tenía encerrados, a esa prisión donde fueron llevados, y no por voluntad propia. Yo no fui, me llevaron. En cambio ahora, dice Pablo, que son libres por Cristo. Ustedes ahora quieren regresar a como estaban antes. Quieren regresar a la ley. Es decir, buscamos un ayo. Dios le diría: te quedas sin herencia. Porque el chamaco que trae ayo significa que no tiene capacidad de heredar. Cristo tuvo ayo, ¿Habían pensado eso? Pues no dice que nació de mujer y súbdito de la ley. Jesús respetaba y obedecía y hacía la ley.
Pero llegó la edad. Miren, hermanos, la idea, porque a veces se me olvidan y no quisiera que se me olvide la idea. Miren, ese pasaje que dice, y cuando el tiempo se llegó, Dios envió a su Hijo al mundo. Hay explicaciones muy bonitas, muy elocuentes, que me parecen muy razonables, o sea, muy sesudas. Las acepto. Pero no puedo pasar por alto lo que Pablo está hablando. Pablo no está hablando del Imperio Romano ni del griego, hombre. Que se dé una explicación de ese que puede ser cierto, sí es cierto. Y yo lo acepto y lo creo y es correcto. Pero Pablo no está hablando de eso. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Ustedes que han venido a los cultos. Pablo ha estado hablando y dice, miren, ese chamaco, ¿lo ven? El siervo que va tras él es el ayo. Y el ayo y los tutores y curadores que se encargan de su seguridad y de su dinero, administrarlo con intereses para cuando se llegue el día de que se declare adulto, entregarle toda la posesión. Por eso dice el hijo, Jesús dijo, el hijo no se queda, el siervo no se queda en casa, dice, ya terminaste, vete. El hijo sí se queda, ahí lo dice en Juan 10. Interesante. De tal manera entonces, que dice, ¿por qué querían regresar otra vez a donde estaban? Pero esta vez hay una gran diferencia. Ustedes van porque quieren. Van porque quieren. Porque ustedes son libres. Dice lo que dice, que estaba asombrado, dijo Pablo. Y los llamó faltos de criterio y faltos de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Dice, lo que antes no hacían, lo hacen ahora. Versos 8 al 9. Quiero anotarlos para que después usted lo lea. Ahora, ¿y qué eran antes? ¿Qué eran antes? Eran gentiles y además paganos. O sea, vamos a separar a los judíos de los gentiles. ¿Qué eran los gentiles? Eran paganos, adoradores de ídolos, cultos pervertidos, que normalmente así eran en ese tiempo. ¿Tenían ellos en esa condición de paganismo algo que ver con la fe judía? Ni siquiera con la fe judía. Es decir, había en las sinagogas judías a quienes Dios les encargó que fueran luz al mundo. Los judíos, Dios les encargó que le enseñaran al mundo sus mandamientos. Los judíos, en vez de enseñarlos, abrieron pleito contra los gentiles y nos decían perros y mil cosas. Aunque la mujer de Tiro y Sidón usó un término de los perrillos para suavizar el lenguaje. Los perrillos comen debajo de la mesa de su señor. Y entonces los paganos, que eran adoradores de ídolos, dice Pablo, ¿qué eran antes? Adoradores de ídolos. ¿Acaso esos paganos tenían algo que ver, recibían algo de bendición por la ley judía? No. Pablo dijo, ¿quieren volver a la mezquindad donde ese mezquino no da nada? Cuando que Cristo se lo dio todo. No, está apretando magnífico. Categóricamente se puede decir que no. Es más, ni siquiera eran prosélitos. Por cierto, eso del proselitismo, cómo se enojaron los judíos con Pablo. Ese era un pleito de la nación judía con Pablo, porque el proselitismo lo habían utilizado para tener dominio sobre los gentiles. Entonces abrían sinagogas
muy fuertes, muy enriquecidas, y rabinos muy famosos. Y ellos jalaban o estiraban, por así decirlo, a la gente importante del pueblo o de la región, y los hacían prosélitos. Dijo Jesús: rodean cielo y tierra, pero lo hacen hijo del infierno más que ustedes. Ellos buscaban esa gente porque a través de ellos tenían dominio sobre los pueblos. Era una razón de dominio la que movía al mundo judío. De tal manera que no le dieron conocimiento al mundo gentil. No le dieron nada, le negaron. Que yo dicho, nos decían perrillos y nosotros lo contestábamos más o menos sabroso. No, bien recompensados, mutuamente. Interesante. Pero, por eso Jesús le dijo, cuando vio un árbol de ahí que esperaba que hubiera higos, tenía muy bonito follaje, tendría que haber higos, pero no había nada, y la maldijo. Pero eso es una metáfora contra el pueblo judío. Nunca más vuelvan a comer fruto de ti nadie, porque al mundo judío se le dio la oportunidad de alimentar el mundo y no lo hicieron. Y Dios les quitó a ellos ese privilegio y se lo entregó a la iglesia. Y nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Interesante. Pero yo quiero volver un poco más a cuando Cristo llega con su Padre. Cuando Cristo llega con su Padre y el Padre le dice: siéntate a mi diestra. Y le ordena: y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Honorable? Jesús le dijo: no me honres aquí, porque estos me han denigrado. Hónrame allá contigo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Y cuando Él regresa, el Padre lo honra, diciéndole: siéntate a mi diestra. Y yo le añado de mi cosecha. Aunque hay pasaje bíblico cierto. El Padre emocionado, ¿por qué no? ¿O qué creen que Dios no se emociona? Si Dios tiene vida emotiva, de tal manera que el Padre dice: tráiganme las escrituras del universo. Y le trae las escrituras y dice: se los voy a endosar a mi Hijo Jesús. Alabado sea Dios, dueño de todo lo que existe. Qué bonito detalle, ¿no? Lo hizo heredero, y ahí es donde yo me encajaba. Hace años, cuando era un joven predicador, decía: no, pues eso de que somos nosotros herederos, ¿en qué forma? ¿Ya que nos toca si todos se lo dieron a Él? Hasta que después de buen tiempo, Pablo me dice algo así como: qué muchachito dices que no te toca nada porque ya todos se lo dieron al Hijo, pero el Padre nos regaló al Hijo con todo lo que tiene. Alabado sea su nombre, alabado sea Dios. Pero quería decirle eso al Señor Jesús, decirle que es maravilloso, reconocer que lo que hizo es una hazaña nunca jamás contada suficiente, y que esta mañana en la iglesia El Camino de la Fe le decimos gracias y le aplaudimos con todo nuestro corazón. Amén. ¿Disfrutaron esa idea, hermano? Es que a veces se me ocurre no predicar, sino hacer una reflexión. Y como hago reflexión, puedo ir aquí a Roma y puedo venirme para Jerusalén y nadie me dice que a dónde ando. Porque tengo derecho de movilidad. Creo que así se llaman ahora, ¿verdad? Para la movilidad. Y gracias a Dios, hermano. Y gracias a Dios por la generosidad de ustedes.
de oírme, de recibir las cosas, porque yo sé que esto se mete en el alma. Lo que les he contado es para que produzca fruto en el corazón de ustedes. Y un día, en un momento de crisis, el Espíritu de Dios les va a recordar cosas. Y ustedes van a echar mano de ellas y van a ser fortalecidos y van a salir adelante. Como le he robado al Señor, Señor, sácame hasta la otra orilla. Y le he dicho, yo no sé qué significa eso, pero sácame hasta la otra orilla. Y te ruego también por mis hijos, por mi familia, sácalos hasta la otra orilla. Y por la iglesia que me has permitido presidir, sácalos hasta la otra orilla. Y tengamos la certeza de que así será. Alabado sea Dios. Así va a ser. Dios va a operar a favor de ustedes, a sacar la cara por nosotros. Cómo me gusta esa idea que un día que estaba presentando a un chiquitín que no me le hizo de pleito cuando lo agarré en los brazos. Estaba muy tranquilito, ¿no? Y me acuerdo que oré y le dije, Señor, yo no sé qué hay en el futuro de este bebé, pero te ruego que cuando sea necesario saques la cara por él. Se me hace tan agradable eso, que el Señor Jesús saque la cara por nosotros. ¿No les parece maravilloso? La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias a Dios por este regalo que es la palabra de Dios. Y cómo no, agradecerle al Señor si gracias a que hemos conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, es que somos los redimidos del Altísimo. Queremos invitarle para que usted siga en esta serie de mensajes, en este canal de YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo, donde el pastor Natividad Ramos Ramos comparte el mensaje de la palabra de Dios. Queremos decirle que si usted no tiene un lugar donde asistir, queremos invitarle a la congregación de la Iglesia El Camino de la Fe, que está ubicada en la avenida Ruiz Cortines, número 221 Oriente, de la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El teléfono de nuestra iglesia es el 81 83 79 90 60. Queremos que muchos se sumen a esta salvación que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha otorgado a todo aquel que crea en Él. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente.